Bueno, damos inicio al panel de representantes. Ojalá les haya gustado la primera parte de la clase. Y aquí tenemos distintos invitados. En primer lugar tenemos a Elizabeth Yanquinao, que es coordinadora de educación sexual integral. Se dedica a convivencia escolar y es profesora de filosofía. Tenemos a Nicolás Ortega y Julio Urbina, son estudiantes encargados del Exposés, son estudiantes por la ESI, del Internado Nacional Barros Arana. Y por aquí tenemos a Priscila Ortega y Camilo Pizarro, orientadora y encargada de género, y son representantes estudiantiles del Liceo Bicentenario Isaura, ya, bacán. Súper. Ahora les quería preguntar, en primer lugar, sabemos que la temática de esta clase es la afectividad y las relaciones interpersonales, y muchas veces hemos escuchado cómo quienes se oponen a la educación sexual integral argumentan creyendo que solo se trata de genialidad, cuando en realidad también tiene como objetivo lograr una sana convivencia, terminar con la discriminación y aprender a resolver los conflictos de manera democrática. Para eso, además de los contenidos curriculares, también es clave la participación de la comunidad educativa. Sería bacán si pueden contarnos cómo ha sido la lucha por la ESI como demanda en cada uno de sus distintos espacios. Cada uno tiene un minuto y medio para contarnos. Yo puedo partir por ahí. Perfecto. Hola, buenas noches. En primer lugar, agradezco la invitación. Mi nombre es Priscila Ortega Belorizo, soy orientadora del Liceo Isaura de Inator, Liceo 4, Liceo Bicentenario de la Comuna de Santiago. Soy orientadora y además ahí estoy encargada de género, de sexualidad y género. Bueno, contarles que esta lucha por la ESI partió como una lucha bien individual, como una lucha más bien voluntaria. Sin embargo, con el tiempo, esta ha tomado más fuerza, se ha convertido también en una reflexión colectiva, en una demanda colectiva, y mi interés principalmente tiene que ver con escuchar las demandas de los estudiantes, de las y los estudiantes de mi establecimiento, con mi interés también por poder generar espacios de diálogo, espacios de reflexión, y también por un interés en una pedagogía feminista, en una pedagogía con enfoque de género, que lamentablemente, vuelvo a repetir, parte como una lucha bien individual. Sumando con el tiempo estos diálogos, sumando las luchas de docentes, las luchas de estudiantes, y que lamentablemente todavía nos falta mucho. Sin embargo, estamos como con altas expectativas en esta educación sexual integral, tomándonos de las normativas, tomándonos de los espacios y abriendo y tratando de hacer lo que más podemos con los recursos que tenemos. Bacán. Perfecto. Muchas gracias, Priscila. Seguimos con Camilo. Vale. Bueno, igual me vuelvo a presentar. Yo soy Camilo Pizarro, soy presidente del Centro de Estudiantes 2023 de mi liceo y también fui presidente de 2022 el año pasado. Y soy un chico trans, también creo que es importante decir, mis pronombres son masculinos solamente, por si acaso. Y con respecto al tema, ha sido una lucha súper constante. En verdad nos ha costado mucho conseguir todas las cosas que tenemos hasta el momento. Creo que también parte desde la voluntad que tenemos como liceo. En verdad siento que somos unos privilegiados al tener el equipo de convivencia que tenemos, porque no siempre se da eso en los espacios educativos. Hay espacios educativos que te limitan más a hacer ciertas cosas. En cambio, en la realidad de nuestro liceo, en verdad tenemos un equipo psicosocial súper enfocado, con mucho enfoque de género. Cada persona, hasta los mismos profesores, te tratan con los pronombres que corresponden y te respetan muchísimo. Creo que eso es lo más fundamental en la educación sexual integral, el respeto y la tolerancia hacia las personas, hacia las transdiversidades, hacia las personas sexogenéricas, hacia las personas en general. En verdad, creo que es lo principal y lo fundamental, el respeto y la tolerancia, y son cosas difíciles de conseguir en los espacios educativos.
nos ha costado mucho como conseguir lo que tenemos ahora. Nos ha costado paros, movilizaciones internas, muchas cosas, porque también somos un liceo súper precario, un liceo muy vulnerable. Y eso, en verdad, yo creo que va todo en la disposición de las personas con aprender y con tolerar y respetar. Perfecto. Muchas gracias, Camilo. Seguimos por aquí. Dale, Camilo. ¿Sí? ¿Elizabeth? Ah, ya, bacán. Vale. Bueno, primero que todo, contar que yo tomé con mi compañero la Expotec este año. Yo vengo de la Expotec de hace 2 años ya, así que más o menos conozco un poquito de cómo se trabaja. Yo, al igual que el compañero, vengo del centro de estudiantes del año pasado de mi liceo, así que hemos trabajado bastante con enfoque de género estos últimos años. Al igual que su liceo, nosotros tenemos muchos problemas con cómo se trata desde los liceos históricos y en especial desde un liceo de hombres, que ha sido súper compleja la situación, en especial con los más chicos, que siempre es dentro del liceo una problemática, porque vienen con una mentalidad de la casa de ser, con unos comentarios muy increíbles. Y nosotros hemos intentado trabajar con ellos desde hace 8 años, lleva las Expotec en el liceo, y aún así todavía se siguen escuchando este tipo de comentarios. Hemos trabajado de forma gradual y eso. Muchas gracias. Quería preguntar si escucha ahí atrás. Sí, bacán, súper. Continuamos entonces. ¿Contigo, Julio? Sí, bueno, en base a lo que dijo mi compañero, es cierto, se nos ha puesto muy difícil la cosa en nuestro liceo, ya que tampoco contamos con mucho apoyo de parte del estudiantado, pero tratamos de hacer lo posible, ya que estamos marcando el cambio y tratamos de hacer lo posible para que en nuestro liceo haya diversidad, respeto por todos, ya que al ser un liceo de hombres se nos dificulta mucho buscar respeto, sobre todo entre los más pequeños, pero tratamos de hacer lo posible y eso, estamos con mucho entusiasmo, agradecidos de estar acá también y a seguir con la lucha en todos los establecimientos y aquí también. Eso. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, yo les quiero contar un poquito cómo ha sido esta lucha por la educación no sexista primero, ¿cierto? Y por la ESI ahora, que tanto nos convoca. Comentarles que yo soy profesora de filosofía y desde ahí trabajando muchos años en el INBA, por eso deben conocerlo. Justamente con el estudiantado, como profe de aula, les voy a contar un poquito cómo comenzamos un poco ese trabajo que partió por ahí por 2015, 2016, y justamente por una demanda que levantan los estudiantes. Yo creo que es súper importante visibilizar también las voces de la juventud, ¿cierto?, del estudiantado, que es cierto que empieza como a verse frente, como comentó Nicolás, ¿cierto? Es un colegio, el INBA es un colegio tradicional, ¿cierto?, con una cultura masculina, ¿cierto?, muy hegemónica, ¿no? Que siempre está, digamos, como tratando también de sobrellevar, ¿cierto?, o homogeneizar toda la escuela, todo el liceo. Sin embargo, desde el estudiantado, en esos años se partió en estas demandas a partir de una incomodidad, quiero decir, ¿no? Parte de la incomodidad que sentían porque los funaron. Los funaron porque justamente en marchas que hacen por el aniversario pasaban por fuera de un liceo. Esto fue una noticia, así que no estoy contando nada de detalle en la internet. En el liceo 1 le van a decir cosas, a menoscabar a las estudiantes del liceo 1. Entonces
fueron como 2 años seguidos que se da esa situación y ya con todo el eslogan también de los secundarios, pues además de la educación pública de calidad, ¿cierto?, laica, aparece la consigna de la educación no sexista. Bueno, ellas se levantan y vienen a decir, claro, estamos en la lucha por los secundarios, todo, ¿cierto?, pero ¿qué pasa? Que nos están también menoscabando, ¿cierto?, cuando hay que hablar de género, entonces como que empiezan con sus violencias, ¿no? Entonces ahí es donde efectivamente un grupo de estudiantes que ya estaban trabajando temáticas de género, ¿cierto?, poniéndolas, ¿cierto?, en cuestionamiento, la propia masculinidad hegemónica, es donde comienzan a decir, estamos incómodos de que también lo que están haciendo otros compañeros, ¿no? Y entonces ahí es donde se deciden conformar como una secretaría, que en esos años se llamaba Secretaría de Sexualidad y Masculinidades, y yo siendo profesora en ese liceo, ¿cierto?, trabajaba también estas temáticas en el aula, ¿ya? O en algunos electivos que habían, o electivos de formación ciudadana que se daban en ese entonces como electivos, eran temas recurrentes porque tenían que ver con la ciudadanía, tenían que ver con el trato, ¿cierto?, con la vinculación que se hace con los otros, ¿no? Yo creo que desde ahí igual es importante mostrar esa incomodidad que siente el estudiantado, y desde ahí es donde se conforma un grupo, ¿cierto?, que ahora han ido con recambios, ¿cierto?, año tras año, y es súper también bonito, creo yo, y importante que se mantenga un espacio que es autónomo igual, digamos, del centro de estudiantes, ¿no? Ellos ahí son de instancias distintas, donde acá el estudiantado plantea también cuáles son los temas principales a abordar y que las problemáticas que se están viviendo dentro de la comunidad educativa. Así que en ese sentido yo creo que si tengo que hablar de dónde viene la lucha desde esos años, y personalmente parte también de una incomodidad desde el cuerpo en el que uno está, ¿cierto?, con todas las violencias que uno también va sufriendo, ¿cierto?, pero me parecía importante en mi rol también de docente visibilizar también y apoyar también ciertas demandas que estaban siendo necesarias socialmente. Perfecto, muchas gracias. Me parece realmente muy admirable todo el trabajo que están haciendo por ambas partes. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Yo creo que es importante dar este espacio en la escuela para escuchar a estudiantes, para escuchar a profesores. Así que realmente muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Sabemos que la educación sexual integral puede tener resistencias o desencuentros cuando no todas las personas están informadas sobre en qué consiste. Cuéntenos cuáles han sido los principales conflictos que han tenido al interior de sus estamentos. Voy a empezar yo diciendo que uno de los principales conflictos que se nos presenta como en verdad liceo público y sin muchas cosas que tengamos a nuestro favor es la plata, son los recursos. Hay muy pocos recursos para poder extender como conversatorios o cosas bien como formadas. Todo lo que hemos formado dentro de nuestro liceo es muy autogestionado. Los talleres lo hace la misma convivencia escolar. Por eso les digo que en verdad realmente todo se puede desde la disposición del mismo espacio donde uno está estudiando. Hay espacios educativos que se cierran completamente. En verdad yo encuentro que eso es uno de los mayores conflictos que nos hemos enfrentado. El tema de la resistencia también de las personas a veces al querer aprender, al querer respetar, es un conflicto muy grande. Al comienzo de todo esto, de toda esta historia que tenemos como el liceo, también había gente que se resistía mucho. Y gracias a un trabajo súper potente de nuestro equipo directivo y del alumnado también, y movilizaciones, se pudieron sacar a esas personas del equipo. Ya no están funcionando dentro de nuestro liceo. En verdad es un trabajo súper arduo siendo secundario y es un trabajo muy arduo siendo estudiante, siendo una persona trans también, porque entendiendo que también nos llega mucho más ese tipo de maltrato, por así decirlo. El tema de que no se respeten los pronombres, el tema de que se nos pregunte por nuestro nombre anterior, todo ese tipo de cosas son violencias de género, que muchas veces no son reconocidas dentro de los establecimientos, y hay que reconocerlas también. Y también hay un conflicto muy grande porque hay establecimientos que no las reconocen y se las pasan por donde quieren, de alguna forma banal, por así decirlo. Y yo creo que esos son los dos conflictos más grandes que se puede tener en un espacio educativo. El tema de los recursos, porque somos un espacio público con muy pocos recursos. También vale destacar que somos el Liceo Cuadro Isaura de la Torre, es un liceo con muy bajas matrículas, por lo tanto no es muy rentable mantenerlo tampoco, no tenemos mucha plata para poder seguir manteniéndolo. Y también está el tema de la resistencia de las personas, que muchas veces es el gran tema, el gran problema.
Bacán, muchas gracias. Bueno, para continuar también y más o menos en el mismo relato que les cuenta Camilo, efectivamente el principal conflicto tiene que ver con los recursos. Sin embargo, creo que hay otro conflicto anterior a ese, que tiene que ver con los prejuicios y tiene que ver con los juicios con los que tenemos que vivir, tanto con el tema de la ESI, que ya hablar de ESI es como satanizado prácticamente, hablar de educación sexual integral, pero además el juicio o el prejuicio que hacen las personas con respecto a nuestro establecimiento. Nuestro establecimiento es monogenérico aún, queremos transitar también a ser un espacio plurigenérico. Sin embargo, ustedes podrán, creo, recordar cuando hay colegios de mujeres que, por ejemplo, se habla de las maternidades, porque las estudiantes hace algunos años tenían hijos antes de salir, ahora las tasas de esa disminuyeron, o el colegio de lesbianas, por ejemplo, que también es un juicio que nosotros tenemos que enfrentar con apoderados, o apoderados que llegan y dicen, bueno, si yo pongo a mi hija en este colegio se va a volver lesbiana. Entonces ese tipo de prejuicios nosotros tenemos que vivir con ellos y trabajar con ellos y trabajar con ese apoderado o esa apoderada, que a veces también implica un poco de resistencia. Cada vez menos, que eso también ha sido un trabajo y un desgaste emocional tanto para nuestros y nuestras estudiantes como también para los equipos, tanto docentes, directivos, equipos de convivencia escolar, equipos de aula, un desgaste emocional. Eso como conflicto. Por otra parte también hay un tema de salud mental que también tiene que ver con la educación sexual integral, que no tenemos todas las herramientas, todos y todas no tenemos todas las herramientas para poder trabajar con eso. Partiendo de la base que, como decía la profesora al inicio, la formación docente, la formación inicial docente no trae este tipo de herramientas. O sea, no nos enseñan a nosotros como docentes. Yo salí de la universidad hace hartos años, pero a mí, por ejemplo, no me enseñaron enfoque de género, no me enseñaron a trabajar con emociones con estudiantes, no me enseñaron a trabajar con educación sexual integral. Como eso no está en los planes ni hace 10, ni hace 20, ni hace 30 años menos, y tampoco ahora. Son muy pocas las casas de estudios que han incorporado este enfoque. Entonces, ese es un conflicto. Y lamentablemente, como esto todavía está en el plano de orientaciones, o sea, nosotros nos llegan orientaciones efectivamente, tenemos normativas que nos van ayudando y que nosotros hemos utilizado en favor de ir trabajando y de ir caminando hacia la educación sexual integral, pero nosotros no tenemos educación sexual integral, aún. Sí lo estamos haciendo, pero con otros nombres, o sea, casi dibujando así como, o tratando de tomarse de otros elementos como el plan por normativa, que esos planes están en todos los establecimientos de Chile, plan por normativo, plan de sexualidad y género, la circular 812, y así otras orientaciones que a nosotros nos dan desde el Ministerio de Educación. Entonces nosotros tomamos esto y trabajamos educación sexual integral, con distintos enfoques, enfoque de género, enfoque migratorio, enfoque de salud mental. Sin embargo, esas siguen siendo voluntades. Entonces es un conflicto, por ejemplo, enfrentarse a un profesor que simplemente, o una profesora, o un funcionario general que te dice, yo no tengo las herramientas. Entonces yo no lo puedo hacer porque no tengo las herramientas. Entonces efectivamente, no todos y todas tenemos la herramienta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Capacitar. Tenemos que abrir espacios de diálogo, tenemos que abrir espacios de reflexión. Pero sin embargo, eso también es un desgaste, como les decía, para algunos equipos. Porque además de estar trabajando esto, tenemos que hacer trabajo administrativo, tenemos que estar pendientes de nuestras y nuestros estudiantes. Entonces, creo que falta mucho todavía enfrentarse también a este tema de los tiempos, y no solamente gestión del tiempo, sino que es poco tiempo que tenemos. Por ejemplo, yo tengo 44 horas solamente para ser orientadora, que ya toma mis 44 horas en eso. Sin embargo, también soy encargada de género. Y también tengo otras encargadas de orientación vocacional, gestión de redes, gestión de esto. Entonces hay que gestionar los tiempos, y eso va mermando también un trabajo, va mermando también un sistema de salud, tanto emocional como física. Y creo que esos son los principales conflictos. O sea, no partiría con decir que son solo los recursos económicos. Creo que hay muchas otras cosas que causan y que van aplazando, y creo que
Esto es algo sistémico. El problema y el conflicto lo tenemos con un sistema que no ha dado y que no tiene la voluntad tampoco, o no se ha visto completamente esa voluntad a lo largo del regreso a la democracia hasta ahora. No hay un gobierno que ha dicho estos recursos para esto es lo que deben hacer, aquí hay capacitación docente, aquí hay capacitación para los equipos. Entonces esto es sistémico y eso es un principal conflicto que hay. No hay un enfoque de salud mental. Las comunidades tenemos que batirnos con nuestros propios recursos, con nuestras propias herramientas y no son suficientes. Lamentablemente no son suficientes y no puede quedar en la voluntad. Eso estoy completamente segura y es mi lucha que esto no puede ser un tema voluntario. No puede ser que un docente, una docente, un funcionario no tenga las herramientas. Y si no las tiene, lamentablemente va a tener que dar un paso al costado y que entren profesionales y que darle paso a las personas que sí quieren trabajar con enfoque de género, que sí quieren tener un enfoque de salud mental, que sí quieren tener un enfoque migratorio, porque estamos en esta sociedad enfrentando esos problemas. Y eso, no sé si estoy en tiempo. Gracias. Muchas gracias. Igual, increíble todo lo que dijiste en pocos minutos. Por aquí. Bueno, yo creo que el principal conflicto que tenemos dentro del liceo, uno, son los profes históricos y dos, son los estudiantes nuevos. Porque bien, mandan a los profes más grandes a trabajar con los más chicos y ves cuál de los dos tiene más comentarios terribles. Ve al profe con sus comentarios machistas, al inspector con los comentarios machistas. Entonces, nuestro principal problema no es más que no haya unas ganas de trabajar o que no se quiera hacer, sino que son los que arrastramos dentro del liceo. Arrastramos a estos profes que, si bien hubo uno el año pasado que se tuvo que ir por estos problemas, no puede ser que todavía haya que sacar al funcionario en vez de enseñarle y de que tengamos a todos los funcionarios con la misma disposición de trabajar. Porque tú veías a los profes jóvenes y veías a un profe viejo. Y veías la disposición que tiene uno con aprender con la que tiene el otro. Lo mismo pasa con los chicos cuando llegan a séptimo básico y se van de cuarto medio. El cambio que han tenido dentro del liceo, igual eso nos impulsa a seguir trabajando con ellos. Porque veis cómo llegaban con sus comentarios machistas, con sus comentarios homofóbicos, con sus comentarios nazistas de repente, y cómo mientras van pasando los años van disminuyendo los comentarios hasta tal punto que se radican en cuarto medio. Y ya, por ejemplo, el año pasado teníamos una compañera atrás y en el curso nunca fue problema. En el curso siempre se le respetó el pronombre, cuando cambió de masculino a femenino, se le respetó su pronombre, los profes se respetó, pero veías a los chicos de séptimo básico y tenían una visión distinta de quién era esa persona. De repente, estos días celebramos la Feria del Libro, y los chicos preguntándole a los profes si es que habían visto a los travestis que habían venido a la feria y que eran personas caracterizadas, estudiantes caracterizados ese día. Entonces, nuestro principal problema son los más chicos. El desconocimiento que tienen. Muchas gracias. Interesante perspectiva, no la había considerado. Buen análisis. Ese es nuestro gran problema, los niños pequeños. Sobre todo también muchos profesores que, como bien decía mi compañero, los profesores, por así decirlo, más viejos, no tienen, por así decir, el respeto necesario hacia compañeros de la comunidad o también compañeros que se sientan, porque eso ya es un tema muy delicado, que muchos compañeros se reprimen al frente de sus compañeros o al frente de sus profesores, pero nosotros como los profesores en el MIMBA tratamos de hacer ese cambio. Por eso tenemos nuestra mente enfocada en los profesores y en los grados más pequeños, que son séptimo y octavo. Y ese es nuestro gran problema, que tratamos de cambiar, estamos ahí fijados en ellos
tratar de hacerlos cambiar. Que eso tenemos que hacerlos cambiar porque para eso estamos y eso queremos lograr, aunque cueste lo que nos cueste. Eso. Maravilloso. Gracias por compartir. Me gusta tener eso. Bueno, yo para responder un poquito, creo que compartiendo mucho lo que han dicho anteriormente y lo que comenta Priscila igual, creo que el principal problema tiene que ver justamente con una política pública, ¿sí? Que no tengamos ley de educación sexual integral sí es un conflicto, porque es justamente donde se deja entonces abierta la posibilidad o a la voluntad, como decía Priscila, de que cada colegio, cada liceo, ¿cierto?, tenga que hacerse cargo finalmente, porque hoy en día es igual, es un problema todo lo que estamos, porque como no hay educación sexual, ¿cierto?, o no ha habido por años, ¿cierto?, aparecen temáticas, ¿cierto?, que están repercutiendo, por ejemplo, en convivencia escolar en las escuelas y liceos. Eso está como, además si le sumamos lo de salud mental que decía, post pandemia, ¿no? O sea, de verdad que hay una sobrecarga, yo creo, en los equipos, con distintas situaciones que están ocurriendo hoy en día en la escuela. Uno podría decir que está en crisis, bueno, hace rato viene en crisis la escuela y la educación en Chile, pero sentimos que se está enrostrando, ¿cierto?, o visualizando aún más ese problema que tiene que ver con una educación sexual integral, ¿no? Entonces, al no haber ley, por supuesto que se complica aún más, digamos, todo lo que uno pueda hacer, porque queda solo en voluntad. Creo que otro conflicto importante que está también social y que también por supuesto que repercute en las escuelas y en las comunidades educativas tiene que ver con el adultocentrismo. ¿Sí? Yo creo que es principal un poco a lo que se refería Lechique, ¿cierto?, donde el docente que lleva más años, ¿cierto?, en el sistema está acostumbrado a una lógica, sobre todo cuando hay colegios que son tradicionales, como decíamos, con ciertas características, entonces están acostumbrados a un tipo de estudiante, a un tipo de clase, ¿cierto?, donde también el profesorado tiene que replantearse su práctica y su rol activo en el siglo XXI, porque encontramos docentes, ¿cierto?, o la escuela todavía sigue siendo como del siglo XIX en muchos de los aspectos, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay mucho adultocentrismo, falta más enfoque de derecho. Creo que eso se puede subsanar un poco trabajando desde los distintos estamentos, enfoque de derecho, y es también la base, digamos, para poder trabajar todo el enfoque de género, ¿sí? Se incluye dentro de... y lo otro que es justamente con el tema de la formación inicial del profesorado, sabemos, por ahí veía rostros que decían así, todavía en muchas carreras no hay desde formación inicial, ¿cierto?, de pregrado, no hay carreras que tengan como un ramo siquiera obligatorio, perspectiva de género, enfoque de género, o como quieran llamarle, ¿no? Entonces yo creo que, claro, hay cursos de extensión, ¿cierto? Y entonces, por supuesto, en los años que nosotros estudiamos, el resto del profesorado que está creciendo hoy en día, no tuvieron como base eso, entonces por eso les faltan herramientas y es una problemática, porque, y con justa razón igual lo dicen, ¿no? Falta que nos den formaciones. Pero más allá de la formación, yo creo que también, como que igual siempre se está como haciendo autocrítica, más allá de la autoformación que podamos tener cada uno, también hay que reflexionar sobre las prácticas, ¿no? ¿Cómo es que yo me paro frente a un curso? ¿Cómo les hablo a partir, si tengo que hablar de la sexualidad, ¿cierto? Si tengo que hablar, y más allá de que hay una clase de sexualidad, yo creo que hay distintos momentos donde uno, ¿cierto?, podría estar enseñando matemática, lenguaje o filosofía, ¿cierto? Y aparecen ciertos elementos donde uno tiene que problematizar, ¿no? Y que son elementos sociales que se dan y que uno puede ahí utilizarlo a su favor para trabajar temas de educación o educar en sexualidad integral, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que también ahí el rol docente debiese replantearse y cuestionarse cómo está realizando sus clases, ¿no? ¿Cómo estoy realizando mi rol desde el lugar donde estoy? Creo que eso igual es fundamental y eso también está amparado un poco con ese ejercicio, ¿cierto?, de la pedagogía feminista que comentaba también la Priscila. Ya, eso vamos para nada. Gracias. Ya nos va quedando poco tiempo, así que vamos al tiro con la próxima pregunta. ¿Qué consejos le darían a las personas que lo están escuchando o viendo a través de la grabación y también quieren impulsar la ESI en sus espacios educativos? ¿Parto yo? Bueno, como consejo, principalmente está en las comunidades el no tener miedo a hacer cambios. Creo que eso es lo principal. Lo esencial para poder hacer cambios es enfrentar el problema
y no tener miedo a enfrentar ese problema. Sobre todo los profesores y las profesoras tenemos el deber de cuestionar el currículum. Tenemos el deber de dejar las prácticas sexistas que existen en los colegios. O sea, nosotros hoy día podemos abrir un libro, estoy segura, cualquier texto escolar, y vamos a encontrar ginopía, sí, pero invisibilización de las mujeres, invisibilización de los procesos donde sí la mujer ha estado presente. Y eso también es parte de nuestro trabajo como docentes. Cuestionar el currículum, cuestionar las prácticas docentes, no replicar las formas de abuso, no replicar los estereotipos. O sea, todavía nosotros hoy día vemos en la televisión, los que ven televisión, vemos cómo se siguen replicando un sistema heteronormado, invisibilización de las minorías sexuales, invisibilización de las personas que no son heterosexuales, entonces eso no lo podemos seguir permitiendo en nuestras comunidades. Y creo que ese es el principal consejo, no tener miedo a hacer cambios, enfrentar estos cambios, asumir que la sociedad cambió. Como eso para docentes, para los apoderados y apoderadas también decirles que tenemos el deber de acompañar a nuestros hijos, el deber de asumir que también están en constantes cambios, que la sexualidad no es una sola, la sexualidad es infinita, hay cambios progresivos. Entonces creo que también los padres y madres y apoderados, cuidadores, tutores tienen que estar presentes, a pesar que yo entiendo perfectamente que hay un sistema que nos obliga a estar fuera de casa, que nos obliga a trabajar para mantener, para sobrevivir. Sin embargo, creo que hay que abrir espacios de diálogo, tanto en las familias como en las comunidades. Y nosotros, nosotras, los adultos, somos los principales responsables de abrir espacios de diálogo, de tomarnos también de ciertas herramientas y generar estrategias para poder ir insertando progresivamente, ir trabajando progresivamente la educación sexual integral. O sea, hoy día tenemos un plan de sexualidad y género en los colegios, tenemos la circular, tenemos todas las asignaturas. La sexualidad y género no se trabaja solamente desde la ESI, se trabaja desde todas las asignaturas, de todas las áreas del saber. Entonces, tenemos y debemos mirarla desde ahí, desde la articulación del contenido, de la articulación de las habilidades, y eso para no extenderme tanto más allá. Bacán, muchas gracias. Yo creo que voy por la misma línea, en verdad, no tengo mucho que decir, creo que la orientadora en verdad nos roba la palabra a todos, creo que dice lo que todos queremos decir, pero es más que nada como, es eso, es movernos. Si yo tengo como la disposición, la disponibilidad de poder moverme, de investigar, háganlo, como realmente investiguen, estudien, abran espacios de diálogo. Si sus amigues hacen algún comentario sexista, hacen algún comentario machista, corríjanle. Si no cambia ese comentario, aléjense, porque también si siguen ahí, es cómplice de esas cosas. Si no se puede corregir, aléjense. Es más que nada eso, movernos, investigar, ser conscientes con las cosas que pasan a nuestro alrededor, ser conscientes con las infancias también. Creo que nosotros ya estamos haciendo un cambio, por algo hay gente acá, hay gente escuchándonos también, nosotros estamos exponiendo sobre esto, pero ¿qué pasa con las infancias, con la gente que está conviviendo, con personas que están replicando las mismas cosas que se enseñaban hace 30 años atrás, que están replicando a las nuevas niñeces? ¿Qué pasa con eso? Si podemos también interceder en esos espacios, intercedamos en cualquier espacio donde se pueda interceder, háganlo. Ese es el consejo más que nada, moverse, investigar, estudiar, abrir espacios de diálogo, corregir, informarnos. Yo creo que el deber de cualquier ser humano es informarnos y hacer que la gente se cuestione. Que se cuestione de los privilegios que tenemos, que se cuestione de los privilegios del resto, que se cuestionen todo el tiempo, cuestionarnos de las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Creo que eso. Muy buen consejo. Yo creo que hacer un consejo especial a los secundarios que están en colegios que son más chicos, con menos apoyo, y de que verdad es una iniciativa que tienen que empezar a impulsar desde sus bases, desde ellos como estudiantes, y si es que tienen problemas con profesores que les den este tipo de comentarios, no hacerse los de la vista gorda, como que hoy, como que no escuché lo que dijo, sino que proclamarse y decir,
¿saben qué, profe? Hasta aquí le aguantamos sus comentarios, yo creo que eso es lo principal, porque aunque no lo crean, van a tener el apoyo de todos. Porque cuando lo terminan dejando pasar, queda ahí, el profe lo sigue haciendo con otro curso, con otro curso, con otro curso. Yo creo que lo mejor es que aunque crean que es lo incorrecto, aunque crean que los van a retar, lo que sea, lo hagan igual. Eso es nuestro consejo. Muchas gracias. Más que nada eso es perderle el miedo a la falta de respeto o a lo que le pueden decir por defender su opinión o por hacer ver la realidad de esto, ya que es una gran falta de respeto eso, ya que como en todos los liceos, de parte de los profesores y de parte de los estudiantes, se generan estos problemas que a muchos nos afectan y muchos prefieren quedarse callados y dejarlo pasar, pero no tiene que ser así. Les vuelvo a decir, como lo han dicho todo este rato, si pueden decir algo al respecto, si pueden defenderse, si pueden hacer cambiar la manera de pensar de la otra persona, háganlo, porque es lo mejor que pueden hacer y eso, solo hay que hacerlo, enseñarle a los que no tengan el conocimiento sobre este tema o simplemente exprésense. No dejen que los malos comentarios afecten ni a ustedes ni a otros. No tener miedo a la crítica también, como a lo que te van a responder, no tener miedo a esas No cosas. tener miedo a la crítica que puedan recibir por la otra persona que piensa lamentablemente diferente. Muchas gracias. Pero el silencio ya lo Perdón, no, qué bonito escuchar. No, quizás como para complementar, yo creo que, claro, llamando un poco quizás a esos espacios de participación, ¿sí? A escucharnos, tal como decían, entre todos. Hay algo que se está haciendo harto quizás en estos tiempos, que son los diálogos intergeneracionales. Creo que sería súper bonito que dentro de los espacios que estemos habitando, ¿cierto?, desde nuestros roles, también podamos justamente convocar a eso. Entonces, donde tengamos a lo mejor docentes que ya llevan un periodo largo de tiempo, que también ellos abrirle el espacio para que puedan comentar cómo fue su sexualidad o su educación sexual, que seguramente no fue nula, ¿no? Y también encontrarse con jóvenes, con la juventud, ¿cierto?, con el estudiantado, y ver también ahí escucharse, ¿no? Yo creo que eso igual falta harto, escucharnos, que se den estas jornadas o espacios de participación, creo que es fundamental. Hablarnos también, y esa escucha que sea amorosa, porque a veces igual nos pasa que nos ponemos siempre, no, vamos, ¿qué? Y a veces como que, es que los adultos, que los profes viejos, y que no sé qué. Y finalmente, no, hay hartas personas, soy súper consciente de docentes que llevan una larga trayectoria y que sí se replantean y sí están trabajando estos temas, y son los que llevan también ahí la bandera en alto, ¿no?, de la transformación. Entonces, pero claro, tiene que ver, son distintas vivencias. Yo creo que igual parte mucho de lo personal es político. Yo creo que esa frase siempre a mí me ha movido, me ha hecho mucho sentido, porque ahí es donde uno se empieza a mover. Cuando, o sea, no quiere decir que te afecte o no, sino que es lo personal. Pues, o sea, siempre hay una cosa que te puede incomodar, y desde ese lugar es donde uno se empieza a posicionar en todo lo que hace en la vida. Entonces, y en ese sentido yo creo que también decía ser más amorosa, en el sentido de darle la oportunidad de escucharle. Entonces ahí uno también va a comprender por qué. Al escuchar a alguien más joven también entender por qué están con todas esas ideas, y ahí pueden haber encuentros, creo yo, más que desencuentros. Ahí sería una buena, no sé, se me ocurre una propuesta que podría ser. El otro que decía Priscila, utilizar, por supuesto, en un ámbito educativo todo lo que es el marco legal que hay hace años también, ¿no? Solo que cuesta como bajarlo, ¿cierto?, y ponerlo en práctica, ¿no? Porque las normativas, las orientaciones están, pero el tema o el nudo que se crea ahí es cómo se trabaja en estos espacios en las comunidades educativas. Así que eso, yo creo que dejar de naturalizar ciertos elementos, ciertos comentarios, ciertas creencias, creo, dejar de naturalizarlas, replantearnos, harta reflexión, ¿cierto? Y nada, que no se pierdan las convicciones que tiene cada uno. Eso, gracias. Qué lindo. Muchas gracias. Voy a preguntarle si ¿Sí? Sí. Tenemos una pregunta hace rato. Dos.
Una sola. Como estudiante tengo que volver a su casa. Ya, yo quería hacer una pregunta muy concreta. Empecé a trabajar en colegio el año pasado, entonces mi experiencia es poquita. Ciertas cosas que me dicen mis colegas que yo a veces no sé, no logro comprender si está bien o está mal. Y hay una particular que no logrado responder que tiene que ver con estudiantes trans en el colegio. Tenemos estudiantes trans en séptimo y en octavo básico. Y lo que van, yo no he dado clases en séptimo y octavo, he dado quinto y sexto. Pero lo que me dicen mis compañeras es que ellas no pueden tratar a la o el estudiante por el pronombre que la persona por miedo a como que los papás o las mamás aleguen porque ellos no están de acuerdo y me dicen que no se puede, que de hecho no lo hacen. Y son personas como por ejemplo de acuerdo con una educación sexual integral, pero como por miedo a represalias de apoderados no lo hacen. No sé si hay una normativa. Efectivamente hay una normativa que es la circular 812, que esa viene de años, ahora esta es la última, la 812, que igual tiene hoy una pequeña modificación, pero es la misma, circular 812, que es sobre los derechos de estudiantes transgénero. Esa circular efectivamente tiene una diferencia entre estudiantes mayores de 14 años y otros menores de 14 años, porque se respeta la autonomía progresiva del estudiante y de su decisión. La diferencia está que si el estudiante tiene menos de 14 años, tú efectivamente tienes que llamar al apoderado y conversar sobre esta transición y hay que pedir una autorización al apoderado. Efectivamente eso pasa, pero si el apoderado, claro, uno tiene que tener o buscar todas las herramientas para conversar de la mejor forma con este apoderado, que respete la identidad y hablar de identidad de género con el apoderado. Es así. Ahora, si el estudiante tiene menos de 14 años, tienes esa, digamos, barrera de la autonomía progresiva, ¿sí? Pero después de 14 años tú informas al apoderado. Solo informas al apoderado. Independiente que el padre o madre o cuidador esté o no esté de acuerdo, después de los 14 años, basta con la información. Antes de los 14 años, efectivamente hay que pedir una autorización. Y en caso de que la apoderada se niegue, tú tienes que seguir trabajando lo que más puedas hasta que ese estudiante se le respete su identidad. Ahí tú tienes que buscar redes, tienes que volver a citar, tienes que volver a tratar. Lo más importante ahí es la emocionalidad de ese estudiante y la identidad, respetar la identidad de ese estudiante en particular. Ese también sería como lo que podría aconsejarte, que hay redes de trabajo que trabajan gratuitamente en muchos espacios donde tú puedes trabajar con apoderado, con la familia y con el estudiante. Bacán lo que mencionas de la circular 812 y con temas legales, los menores adultos que son, claro, hombres mayores de 14, mujeres mayores de 12 hasta los 18 años, ese tramo son menores adultos, no son propiedad de sus padres, son sujetos de derecho, de pleno ejercicio. Así que con un tema legal tienen esta protección, no son propiedad de sus padres. Pero, claro, pero como ser tiene Estado, tienen 13, 12. Sí, 13, 14. Sí. Entonces, Caso a caso. ¿Por acá hay otra pregunta? Gracias. En verdad yo tenía 3 preguntas. Una era tiene que ver con los padres, ¿no? Madres, padres apoderadas. ¿Cómo ustedes si tenían alguna experiencia de estrategias de incorporación de los padres como a las actividades, o si son como variables o más bien resistencia? Así que, pues la experiencia que tienen, ¿no? ¿Cuál es la vinculación? ¿Cómo ven esa relación con los madres y los padres? Y yo quería preguntarle, pero quizás es muy largo, ¿no? Como dejar. ¿Cómo ustedes se imaginaban que sería la implementación de la ESI? ¿No? En la escuela, si sería realmente tan distinto de lo que ya se hace con los planes que hay, eso me gustaría saber
quisiera saber como qué expectativas tienen quizás en relación a la implementación de la ESI en las escuelas. Bueno, con respecto a los padres y madres y bueno, adultos en general, la verdad es que es uno de los estamentos que tiene más baja participación. Lamentablemente, y por lo que mencioné también anteriormente, los padres y madres de nuestro establecimiento trabajan mucho y trabajan dobles trabajos, dobles jornadas, entonces, bueno, por un sistema también que lleva eso. Entonces hay baja participación de apoderados en general. Afortunadamente, y con el tiempo, hemos encontrado aliados ahí en ese estamento. Al menos no tenemos oposición, ni el año pasado ni este año hemos tenido resistencia de parte de ellos, haciendo muchas actividades, mucho diálogo sobre sexualidad, sobre género, sobre transexualidades, sobre masculinidades, y no hemos tenido ninguna oposición a eso. Así que independiente de que hay efectivamente baja participación, no hemos encontrado resistencia, al menos en estos últimos 2 años, con el trabajo que estamos haciendo, que es el trabajo más fuerte que se ha llevado los últimos 2 años. Y con respecto a la ESI, efectivamente, yo pensaba siempre he pensado que va a ser difícil. Nunca he tenido otra expectativa que va a ser más fácil. Sin embargo, tenía sí otra expectativa con respecto a la ESI, que tendría aparejado recursos y además lineamientos claros. Entonces, pero siempre he pensado que su instalación y su aplicación y su trabajo va a ser difícil, no tan diferente a lo que hemos hecho. Complementar igual un poco, o responder a lo que decía. Efectivamente, en el tema de las familias, yo creo que eso igual es un gran desafío, tanto para implementar el trabajo de la ESI como lo que pasa hoy en día, por lo que comentaba, ¿cierto?, de la ausencia de mapadres, ¿cierto? Y lo otro que es las escuelas básicas, porque igual acá estamos como contexto de liceo, pero las escuelas básicas, yo me he dado cuenta en el último tiempo que también las únicas que van a esas reuniones son las madres, ¿sí? Ahí hay ausencia de padres. Entonces, claro, también se siguen repitiendo ciertos roles, ¿no? Ciertos estereotipos. Sí, hay una cultura donde quien se hace cargo, ¿cierto?, de criar y de los cuidados siempre todavía sigue recayendo en las mamás, ¿no?, en las mujeres. Eso por un lado, entendiendo también el contexto de todo el trabajo que hay, es como complejo. Creo que también en la experiencia en el IMBA, claro, había también harto. De hecho, hoy día quería participar una apoderada, pero no pudo venir. Ella también trabajaba muy, digamos, muy cercana también a todo lo que se hacía dentro de esta Secretaría de Sexualidad. Han apoyado en varios aspectos, a veces con recursos que, tal como comentaba igual Priscila, siempre son súper pocos dentro de la educación pública, ¿no? Y como me imagino, o siempre he pensado en la implementación de la ESI, que claro, en algún minuto yo dije que uno de los principales problemas es que no tenemos ley, pero también sabemos por territorios cercanos, Argentina principalmente, que tienen una ley, ¿cierto?, hace muchos años, pero todavía siguen habiendo situaciones de violencia de género. O sea, sigue, ¿cierto?, hay un tema ahí como cómo se lleva a la práctica, ¿no? Yo creo que eso igual es un nudo, es algo que siempre hay que estar como reflexionando al respecto. Entonces, claro, si yo me imagino así como algo, ¿cómo sería acá? Siento que el piso mínimo es como esa ley que nos permitiría hacer un poco más. Y lo otro es que implementarlo desde educación inicial. Siempre lo he pensado desde la guata, uno dice, pero desde el jardín, ¿cierto? Y ahí es un sistema que tiene que ver, como yo me imagino, desde la pregrado, que hablamos de educación inicial, que hayan ciertos contenidos que vaya enfocado a, digamos que todo se tendría que articular, y eso igual es muy difícil, creo yo. Pero creo que se puede ir avanzando en la formación docente, que claro, uno puede decir ya, pero igual hay, el CPIP siempre pone, o qué sé yo, hay distintos cursos, igual que sea, pero claro, algunos se pagan, otros son, o no hay tiempo, ¿no? También. Es voluntario. No hay, y es voluntario. Y es voluntario, claro. Entonces, claro, ahí hay un nudo porque tendríamos que tener a todo el profesorado así como
digamos, con este tipo de, digamos, en la misma sintonía, ¿no? Que todos avancemos en el mundo ideal. Me preguntaron cómo me lo imagino. En el mundo ideal sería algo así. No, pero igual, pero por ejemplo, dentro de las cuestionamientos que siempre se le hacen a la implementación, tiene que ver si se hace como una asignatura, que es una discusión que está hoy en día, creo, igual, claro, como una asignatura, que sería orientación, o inventemos una asignatura de educación sexual integral, pero creo que también es complejo, porque sigue quedando, ¿cierto?, como que hay un docente que va a trabajarlo, no sé, no sé, yo creo que la idea es como tratar de que la cultura también, y eso es complejo, porque no es solo una asignatura, no es solamente trabajarlo a nivel transversal, y esa es la otra discusión que se da, si es una asignatura o lo vemos de manera transversal, que sí, yo creo que ambas son posibilidades que se tienen que ejecutar, creo, ¿no? Pero no hay una mejor que otra, creo que ambas tienen sus pros y contras. Pero sin duda igual hay que ir, yo creo que es un ejercicio de ensayo y error, yo creo también, ¿no? Y cómo también podemos ir trabajando desde distintos estamentos, cómo convocamos a la familia, es un desafío, lo dije recién. Entonces yo creo que ya como permeamos finalmente toda la cultura, la sociedad, y esa es una transformación que por ahí dijeron que los cambios en temas de género eran 300 años o más, 200, o sea, no sé. La idea es seguir con esa convicción y esperanza, pero yo creo que el granito que pueda aportar cada uno desde su rol, y cuando ya está, digamos, convencido un poco de que esa es que la ESI o la educación sexual integral nos va a permitir vincularnos, ¿cierto?, a propósito del tema de hoy, de la afectividad, ¿cierto?, cómo generamos otro tipo de relacionamientos, ¿cierto?, que no sean violentos, sino que sean, digamos, más amorosos, ¿no? Entonces yo creo que eso igual hay que tratar siempre de lograr que podamos instalarlo en distintos formatos, creo yo, eso es principal. Bacán, muchas gracias. En honor a la hora, perdón, son las 8:17, habíamos quedado en terminar a las 8. ¿Cualquier duda? ¿Formulario de preguntas? ¿Sí? Ya, pues bacán. ¿Podríamos verificar? Sí, formulario de preguntas para después. Parece que está La foto sí, sí, lo subimos al mismo drive, como gráfico. Dale, sí. Sé que están hablando desde la comuna de Santiago Centro, claramente donde van como un poco más avanzada con respecto a la educación sexual integral y con respecto a la educación sexista. Entonces mi pregunta es súper corta. A partir de justamente con lineamientos como legales, me imagino que también hay una estructura política que ustedes están desarrollando tanto a nivel de municipalidad como además también a nivel de colegios, como por ejemplo los PNE, los planes de mejoramiento educativo. Porque yo creo que también eso es algo súper elemental para poder desarrollar este tipo de proyectos, porque si no nos amarramos a 4 años, no tenemos nada. Sí, efectivamente, todas estas estrategias tienen que quedar vinculadas con el plan de mejoramiento, y más aún tienen que quedar en el proyecto educativo institucional de los establecimientos informados, es decir, que el apoderado o la apoderada o la apoderada, cuando llegue a matricular, ya haya leído este proyecto educativo institucional y sepa que este es el proyecto de este establecimiento y está de acuerdo con ese proyecto. Y por lo tanto, el PME te va a dar, o sea, como estrategia te va a dar un lineamiento de trabajo independiente de la política o el director o la directora quien esté. Hay una comunidad que respalda un proyecto educativo y una comunidad que respalda un plan de mejoramiento. Sí, solo algo, creo que sí es fundamental, igual respondiendo a esa pregunta, lo que decía Priscila, el tema del proyecto educativo institucional. Es súper importante que los equipos directivos, ¿cierto?, lo replanteen y lo hagan también participativamente, ¿no? Bueno, hay lineamientos, como dijimos, que ocupan todo el marco legal que hay. Dentro de eso hay orientaciones para las comunidades educativas que tienen que ver con esos PME, y viene hoy en día el PME justamente hay una fase donde se pide ciertas acciones con enfoque de género. Entonces, claro, uno piensa desde ya el Ministerio de Educación, ¿cierto? Igual se está intencionando que haya, ¿cierto?, que haya algún trabajo, ¿cierto?, más específico en esta línea. Y lo otro es que la evaluación docente, pues para los que son profes acá igual, la evaluación docente hace años, o sea, hace poquitos años, pero igual viene solicitada, o sea, hay un ítem, digamos, donde
primero solicitaba un trabajo colaborativo y ahí hay una súper oportunidad de hacer un trabajo transversal, ¿no? ¿Cómo se llama? Interdisciplinar, gracias, donde se puede trabajar justamente o intencionar un trabajo con enfoque de género, ¿no? Nosotros lo realizábamos en el INBA a propósito de una feria de educación sexual integral. De ahí lo empezamos a intencionar como trabajo, ¿cierto? Y que también servía, quiero decir, como experiencia dentro de este trabajo colaborativo para la evaluación docente. Y lo otro es que hay indicadores dentro de la evaluación docente hoy en día que también te permiten mirar, ¿cierto?, esos criterios de cómo tú estás realizando tu clase, ¿no?, en el aula. Hay distintos descriptores, ¿cierto?, que hablan un poco de currículum oculto, que tienen que ver lo que no se ve, digamos, como en contenido explícito, sino que tiene que ver con las prácticas, a qué me dirijo, si le doy la palabra a los varones en el colegio mixto o a las mujeres que pasan en el recreo. O sea, hay hasta igual investigación y trabajo que uno puede realizar en función de aquello, ¿no? Pero también mirar, y con esto termino, mirar la evaluación docente que también permite, ¿cierto?, ir revisando, ¿cierto?, la práctica de cada uno. Bacán. Ahora, de verdad que sí tenemos que cerrar, perdón, ¿puedo abrir un formulario con las preguntas? Me siento mucho, se nos empieza a abrir. Para solucionar los problemas tenemos que escuchar, dialogar, implementar. Así que gracias por su tiempo y sé que mañana tenéis clase. Gracias a ustedes. Muchas gracias y gracias por quedarse hasta ahora, gracias por escuchar. Recuerden escanear la asistencia que está en los correos. Lo que escribimos, que es como resumen de la conversación, se los vamos a hacer llegar. Y quería hacer un pequeño comentario como para mantener la esperanza viva, porque a propósito de todo lo que estamos hablando, como que no solamente se queden palabras y para seguir avanzando logremos institucionalizar la cosa de todas avances, es porque nada de esto es seguro, sobre todo cuando hay ataques conservadores que amenazan con hacernos retroceder. Y pocos días son las elecciones, entonces también yo creo que aprovechemos este espacio, pase lo que pase, de seguir conteniéndonos. Por ahí también salió, como a propósito de la salud mental, quienes luchamos por la ESI nos tenemos que cuidar entre nosotros mismos también. Estamos a la mitad de la escuela, tiene que salir algo lindo, porque pase lo que pase para el futuro del país, los niños y las niñas siguen sufriendo, así que a no soltarnos. Nos vemos la próxima semana en la clase 5.